Vamos a charlar con Ramiro Heredia, que es médico especialista en clínica médica del Hospital de Clínicas José de San Martín. Ramiro, ¿qué tal? Pablo Sigali y Mario Esman te saludan. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, el aire acondicionado puede ser un arma de doble filo. ¿Cuál sería, digamos, la recomendación para poder usarlo y que no te afecte? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que el aire acondicionado nosotros lo usamos en contexto de un calor ambiental elevado, que es lo que estamos viviendo ahora, más con el cambio climático. En los últimos años vimos cómo fueron subiendo las temperaturas de nuestros veranos y ahora estamos, son cada vez más frecuentes las horas de calor. Ahora nos toca a nosotros, le tocó al hemisferio norte en julio-agosto, lo cual nos generó muchas publicaciones y bibliografías acerca de los impactos del calor en la salud. Sí. El aire acondicionado es un recurso más que tenemos para poder bajar la temperatura de los ambientes y nuestra temperatura corporal. ¿Sí? El uso racional de los aires acondicionados nos mejora la calidad de vida cuando lo tenemos disponible. Claro. Hay distintas recomendaciones en cuanto al uso del aire acondicionado y ya tenemos identificados ciertos efectos deleterios o negativos sobre la salud del aire acondicionado. Por un lado, baja, generalmente hay menos circulación de aire cuando abrimos la ventana, ¿sí? Lo cual puede favorecer la transmisión de ciertos gérmenes o virus respiratorios, más en esta época que estamos con casos en ascenso de COVID, por ejemplo. Seca el ambiente y seca nuestras mucosas, ¿sí? Sí. Esto hace que si nosotros no usamos sistemas para humidificar el aire, la humedad del ambiente, este porcentaje es menor a lo que deberíamos y eso seca nuestras mucosas, aparte de enfriarlas. Está visto que hasta el 20% de los resfríos o cuadros respiratorios en verano tienen que ver a veces con el uso inadecuado del aire acondicionado, ¿sí? Generalmente lo usamos a baja temperatura, sin humidificar el ambiente como deberíamos. Eso genera que las mucosas se resequen, que no funcionen como un mecanismo de defensa como deberían funcionar habitualmente. Las células de nuestro epitelio respiratorio tienen unos pelitos o cilias, sí, que ayudan a trasladar los virus, bacterias, partículas que se depositan sobre ellos hacia la boca y que nosotros podamos deglutirlo y eso actúa como defensa. En contexto de frío y sequedad, este mecanismo disminuye. Está visto en en la Universidad de Yale hicieron un estudio en el cual vieron que el virus de resfrío, con menor temperatura y menor humedad ambiental, se reproducía muy bien en las fosas nasales, más que en otras condiciones. Claro. Por lo cual, eso se puede alcanzar solo con uso de aire acondicionado. O sea que cuando uno... El 20% de los resfríos o virus estacionales que tenemos en esta época del año, a veces se atribuye un mal uso del aire acondicionado. Pero por otro lado, tiene efectos beneficiosos, ¿sí? Pensemos que en épocas de olas de calor, en la cual tenemos varios días consecutivos, con temperaturas mínimas altas y altas más altas todavía, y humedad ambiental elevada, el cuerpo sufre, ¿sí? No solo la gente vulnerable, o sea, no solo los niños, ni los ancianos, ni las personas enfermas, sino también la gente joven y sana, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que tienen alguna prueba o algún entrenamiento, o militares o distintos oficios que trabajan a altas temperaturas, pueden sufrir un golpe de calor o espectro de enfermedad por calor. Incluso está visto que en épocas de verano, hubo un trabajo hace poquito que publicaron, hace algunos años, en el cual se vio que en estudiantes de una universidad de primer nivel de Estados Unidos evaluaron durante una hora de calor en Boston, sí, el rendimiento académico que tenían los estudiantes y los dividieron los que dormían con aire acondicionado, que tenían aire acondicionado en su domicilio, y los que no lo tenían. Claro. Los estudiantes jóvenes, sanos, entre 20 y 24 años, de un alto nivel académico, tenían un 13% más de rendimiento los que tenían aire acondicionado que los que no tenían, ¿sí? Mira. Así que fíjense, hay una población joven, sana, estudiante, cómo también lo afecta, o sea que nos afecta a todos el calor, ¿sí? Claro, habría que ver también si se enfermaron, además de tener un buen rendimiento. Eso no se midió. El tema es, claro, lo que el sentido común dice, bueno, estos cambios bruscos de temperatura, estás con mucho calor afuera, entras frío, es lo que el sentido común puede relacionar con el cambio brusco de temperatura, en realidad tiene que ver con esto que vos decís, de cómo las defensas, digamos, de las mucosas accionan a partir de la sequedad y el frío. Claro, es un mecanismo más. Además, sabemos que el aire acondicionado también se puede asociar
a otras enfermedades, como enfermedades bacterianas, a diseminación de hongos, Sí. se acumulan mohos que empeoran la condición alérgica de muchas personas. Tuvimos hace poquito un brote de legionela, ¿se acuerdan de una bacteria en Tucumán? Sí, claro. Que produjo muchos casos de neumonía grave, con algunas muertes, en relación a una falta de mantenimiento de los aires acondicionados, ¿sí? Ujú. Probablemente. Por eso es tan importante el uso adecuado y el mantenimiento adecuado de estos equipos. Claro, esto tiene que ver con la limpieza de los filtros, por ejemplo. Exacto, lo que recomienda es hacer un mantenimiento, por lo menos anual, fuera de temporada en que uno lo tiene que usar, o sea, usarlo en otoño e invierno más que en primavera-verano, y es limpieza regular, que hay protocolos que están estandarizados, tanto para el uso domiciliario como para el uso institucional de estos aire acondicionados, para prevenir esto, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasó hace un tiempo que cobró la vida de algunas personas, ¿sí? Ramiro, ¿cuál entonces es la forma óptima de usar un aire acondicionado? Bueno, recordemos algo. A ver, las sociedades de medicina respiratoria tienen una recomendación de temperatura un poco más elevada que las asociaciones de medicina del sueño, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la Sociedad de Medicina Respiratoria Española recomienda usarlo, y también creo que nuestro ministerio recomienda entre 22 y 24 grados como temperatura ideal. El tema es que los expertos en sueño ven en distintos estudios que dormimos mejor, ¿sí?, cuando la habitación está entre 15 grados y medio y 19 grados y medio, ¿sí? Para los adultos, los bebés un poquito más alta, alrededor de 20 grados. O sea que ahí tenemos que usar un poco el sentido común y ver lo que priorizamos, ¿sí? También una cosa que nombramos ahora al pasar, pero que es importante, es la humedad ambiental, ¿sí? Una humedad ambiental ideal debería estar en el 30 y 60%, y eso, generalmente los aire acondicionados tienden a ser menor cuando uno usa el aire acondicionado. Eso se logra con ventilación o con humidificadores de ambiente, que es un dispositivo que no suele ser muy costoso, que se puede agregar o algunos aires acondicionados inclusive tienen la función de humidificar el aire. ¿Sí? Okay. Cosa que también es importante para nuestras defensas. Pero bueno, fundamental el sentido común. Tenemos que combatir el calor, tenemos que hidratarnos bien, tenemos que usar lo que podamos hacer para refrescarnos, evitar las horas de calor máximos entre las 10 y las 11 de la mañana y las 16 o 17 horas. En esta época deberíamos tratar de evitar hacer actividad física, de evitar exponernos al sol directo, y si lo hacemos, hacerlo protegidos con prendas livianas, pocas capas de ropa, de algodón preferentemente, claras, protector solar usar, la piel quemada no regula también la temperatura como la piel indemne, usando sombrero, usando lentes de sol, todo lo que podamos para resguardarnos en esta época. ¿Y hay alguna cantidad de horas que podríamos establecer como límite a la que podemos estar expuestos al aire acondicionado, o es indistinto? No está establecido, digamos. Sí está establecido que este uso, dentro de todo racional, con temperaturas no extremas. Y bueno, también tenemos esto que nombraban también al principio, que es importante, que es que hoy en día uno puede tener un dolor de garganta que no sea por el aire acondicionado, que hayamos contribuido en un cuadro viral, por ejemplo, ahora que está subiendo semana a semana el número de casos de COVID en las últimas semanas. Sí. Es muy importante estar alertas de otros síntomas y no atribuir solo al uso del aire acondicionado lo que nos está pasando. ¿Sí? Ahí ya es responsable, pero no es la única causa hoy. Ahí ya es una cuestión de ir a testearse. En ese caso deberíamos testearnos según el grupo etario en que estemos, según los antecedentes, o de aislarnos de acuerdo a los síntomas, ¿sí? Claro. Las recomendaciones se están actualizando ahora en contexto del aumento de casos que hubo, ¿sí?, este último tiempo. Claro, porque se puede dar que en este contexto que vos decís se subestime el síntoma, ¿no? Claro, que digamos, pasa en una época fue todo COVID, en el transcurso de la pandemia. Sí. Ahora, después de empezar a circular otros virus respiratorios, empezamos de vuelta a tener resfríos, gripes y cuadros virales que no sean atribuibles al COVID. Pero hoy en día todo paciente tiene síntomas respiratorios, más por lo que implica debería pensar que puede ser una infección por COVID, y después, de acuerdo a las pruebas que hagamos, contexto clínico o la consulta médica pertinente, descartarlo o no en el caso, ¿sí? Sí. Pero bueno, es importante estar atentos más en esta época de más circulación. Ya que mencionaste el tema, te consulto si, bueno, esta suba de casos que estamos viendo en el hospital se traduce en alguna complicación, alguna internación más que antes. A ver, las consultas médicas en relación a cuadros respiratorios agudos de probable etiología viral o a COVID-19, así como los casos y la positividad, subieron, y eso se ve
En las teleconsultas, o sea, las consultas telefónicas o por videoconsulta en los sistemas de atención remota, se ven las guardias médicas, ¿sí? Y se ve también la hospitalización. Tenemos una tasa de ocupación de terapia intensiva estable, no como fue en otras épocas, pero ya empezamos a ver casos hospitalizados de neumonías graves, digamos. Hay que pensar que el paciente que se interna por COVID es un paciente que tiene probablemente una enfermedad grave. Empezamos a ver un ascenso de casos y de más neumonías que lo que estamos viendo hace un mes. ¿Neumonías por COVID? Digamos, neumonías por COVID, sí. Por supuesto, no es la enfermedad que conocimos hace casi 3 años, no, digamos, gracias a las vacunas, gracias al muro de inmunidad que se generó con las infecciones sucesivas, las dosis de vacunas que recibimos, los refuerzos son fundamentales. Sí. Hoy en día la enfermedad es 10 veces menos mortal que lo que era al inicio, pero bueno, sigue siendo una enfermedad de respeto. Digamos, se calcula que en Estados Unidos ahora está generando 3 veces más muertes que la gripe por año, ¿sí? Casi entre 400 y 500.000 muertes por año, que es un número muy alto. ¿Y estas internaciones nuevas que están detectando es gente que tiene alguna vulnerabilidad previa? En general, lo que vemos es grupo etario por encima de 50, 60 años, generalmente con enfermedades comórbidas, o sea, con otras enfermedades asociadas, que hacen que su sistema inmune o su respuesta a las infecciones virales no sea la misma que una persona joven, adulta y sana, ¿sí? Sí. Por eso hay que insistir en la población primero, en tratar de cuidarse, en segundo lugar de recibir los refuerzos, ¿sí? Tenemos hasta hace unos días teníamos menos del 50% de la población que recibió su primer refuerzo, o sea, la tercera dosis. Sí, tercera dosis, claro. Que sabemos, lo que aprendimos con Omicron es fundamental tener por lo menos 3 dosis. Y ya no importa el número de dosis, importa haber tenido una entre los últimos 4 meses, ¿sí? Por lo menos en esta etapa de la pandemia, porque Omicron, la protección que dan 2 vacunas, que era el esquema completamente vacunado, que considerábamos en los papeles, sí, es de alrededor del 30%, muy bajita contra la infección, contra las complicaciones. Por eso es importante, por más que Omicron es una variante que va moviendo todos los derivados e hijas de Omicron circular, todos los nombres que vemos, todo Omicron, por más que parezcan variantes nuevas, sí, es muy importante estar reforzado para prevenir esto, por un lado, disminuir la transmisión, por más que no se evita, el que lo padece, que lo padezca lo menos posible, que contagie lo menos posible y que tenga menos riesgo de internarse o de morir. ¿Sí? Y esto es muy importante, que es lo que decís sobre, bueno, ya sea la tercera, la cuarta o la quinta dosis, la que nos toque. Si pasaron más de 4 meses de la dosis anterior, ir a vacunarse. Hoy esa es la recomendación, aumentó mucho las consultas y la demanda de las personas por vacunarse estas últimas semanas, por suerte. Pero bueno, estamos en un camino muy largo que tenemos que insistir. No siempre creo que, en mi opinión, no creo que siempre haya una vacunación cada 4 meses. Pero claro, hoy es lo que necesitamos. Estamos tratando de que en algún momento esto sea, y lo que estiman algunos expertos, que en algún momento va a ser una vacunación anual en conjunto con la vacunación antigripal o con otras vacunas de esquema. En el caso de la vacuna nueva que en algunos países se está dando, la bivalente que está especializada en Omicron también, ¿esa vacuna se supone que podría generar un plazo mayor de inmunidad? A ver, lo que sabemos hasta ahora de las vacunas bivalentes, primero, las vacunas que tenemos todas son vacunas que se basan en la cepa ancestral, o sea, la variante que empezó la pandemia. Claro. Esas son las que se probaron, las que tenemos difundidas en el mundo, con distintas formas comerciales y las que están aplicando distintos sistemas de salud. Las vacunas bivalentes, que hay un desarrollo de Moderna y un desarrollo de Pfizer, sí, son vacunas que incluyeron a 2 subvariantes de Omicron, ¿sí? Que es la variante que circula ahora. Sí. Estas vacunas lo que se vio hasta ahora es que generan mayor cantidad de anticuerpos. Primero, que son igual de seguras que las vacunas que no son bivalentes o estándar, y en segundo lugar que generan mayor cantidad de anticuerpos. Uno podría pensar que esa mayor cantidad de anticuerpos aporta mayor protección, pero eso no está todavía establecido. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas o meses cuando vayamos viendo estudios científicos que corroboren ese correlato entre más anticuerpos con más eficacia de la vacuna. Bien. Por ahora lo importante es recibir el refuerzo que nos toca, el que está disponible es el mejor refuerzo que tenés, ¿sí? O sea, lo mejor es lo que está disponible. Y en algún momento cuando lleguen los refuerzos bivalentes probablemente esa sea la opción, pero hoy no lo tenemos quizás como opción. Así es. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho la entrevista. Un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ramiro Heredia, médico especialista en clínica médica del Hospital de Clínica José de San Martín, hablando sobre cómo usar el aire acondicionado y también sobre cómo está impactando el COVID ahora en algunas nuevas internaciones en el hospital.